Carter Jenkins Centro les va a presentar hoy una conferencia llamada Adolescencia Femenina, Identidad Personal, Identidad Sexual y Homosexualidad. Mucho menos se ha escrito a través de todos los años del desarrollo del psicoanálisis de la adolescencia en mujeres, que acerca de la adolescencia en los hombres. Las razones por esto no son claras, pero quizás es debido al hecho de que el desarrollo sexual de las mujeres es considerablemente más complicado que el de los hombres. Por eso decimos aquí, sin embargo, el desarrollo femenino es más complicado. Consideren, por ejemplo, que el complejo de Edipo en la niña tiene dos fases. Los varones tienen solo una. Aquí tienen la descripción original del complejo de Edipo que Freud dio en los trabajos de los primeros años del siglo pasado. Y como ven, en esta descripción original del complejo de Edipo, que fue modificada posteriormente, tienen en el lado izquierdo del slide el complejo de Edipo en los niños. Y como ven, déjenme explicarles. Como ven, hay un arrow que es más grande que la crucecita. El arrow representa la masculinidad. La crucecita, que es más pequeña, en ese caso representa la femeninidad, porque todos los seres humanos, como ustedes saben, tienen un componente bisexual en la personalidad. Ya, en el complejo de Edipo de los niños, las catexias masculinas del bisexual, de la constitución bisexual, se dirigen hacia la madre. Y ese es el llamado complejo de Edipo positivo en los varones, en los niños. Como ven, el cuadrado A, el símbolo con el arrow, va hacia la madre, porque siempre escoge un objeto de tipo opuesto a lo que el arrow significa, que es masculinidad. Por lo tanto, eso se dirige hacia la madre y está puesto con 3 cruces y en capital letras para indicar que esa es la posición más importante y que eso es lo que el componente masculino de la bisexualidad del niño se dirige hacia la madre y tiene 3 cruces para indicar, como decíamos, igual que el hecho de que está en capital, de que eso es la posición más importante. Y ahí ven que el padre tiene 3 signos de menos, porque padre en esa relación
es por supuesto el rival del niño interés en la madre. Pero como el niño es bisexual, como todos los seres humanos, el aspecto femenino de su bisexualidad va al objeto del sexo opuesto, que es el padre. Y aquí está representado en el cuadrado C que ven en la lámina, y como se llama en el aspecto negativo del complejo de Edipo del niño, y como ven como el componente femenino en los niños normales de su constitución bisexual es más pequeño que el masculino, está indicado con que va al objeto opuesto, que es el padre, pero solo tiene una cruz y está en minúscula porque para significar que es menos importante que el aspecto positivo del complejo Edipo. La madre, en tanto en cuanto el componente femenino se dirige al padre, es el rival de esa relación. Como ustedes saben, ocurre con frecuencia que por una razón u otra la madre rechaza la masculinidad del niño, o está enferma, o no responde, o está ausente, y el padre es el objeto que está accesible. Y entonces lo que ocurre es que el componente masculino y el femenino van hacia el padre, y ese es el complejo de Edipo invertido. Y como ven, esta en mayúscula tiene 4 cruces, porque se sumó al cuadro A el cuadro C en el cuadro E, y por tanto tiene 4 cruces el cuadro E, y en tanto en cuanto el padre recibe todas estas catexis, la madre, o quien pudiera ser un objeto representando a la madre, es el rival, y por lo tanto está ahí con mayúsculas y con 4 signos de menos. En el lado derecho de la lámina tiene el complejo de Edipo en las niñas, que para Freud, en la época en que lo describió, consistía que en el componente bisexual de las niñas, o de la feminidad, es mayor. Ese componente se va hacia el padre, que está representado en mayúsculas con 3 cruces como ven ahí, la madre es la rival en esa relación, y por lo tanto está también en letras capitales con 3 menos. Y ese es el aspecto positivo de la constelación edípica. Como la niña también tiene un componente masculino dada la bisexualidad de los seres humanos, y ese componente es menor, entonces eso va al objeto del sexo opuesto, es decir, hacia la madre, que está representada con una cruz, y el padre está representado con un signo menos por ser el rival de esas catexis que se dirigen hacia la madre. Como ven, el arro aquí es más pequeño que la cruz, porque el componente bisexual masculino, la niña normal es menor. Como en el caso de niños, si el padre por cualquier razón no está accesible a las catexis de la niña, o la rechaza, que no es raro, porque con frecuencia algunos padres, por el complejo de Edipo invertido, no pueden aceptar las oberturas sexuales de la pequeña niña, la rechazan, y en ese caso, pues el padre no existe, está ausente
está enfermo y no está accesible, etc. Y entonces las catequesis femeninas que debieron haber ido hacia el padre se van hacia la figura materna, y por lo tanto eso está el complejo invertido, y ahí tienen la madre con 4 cruces y el padre con 4 menos, signos de menos, y está escrito en capital para darle la impresión de que ese es el aspecto más importante de la constelación edípica. Como ven, en el complejo invertido se ha sumado el complejo positivo y el complejo negativo, y ambos van hacia el objeto madre porque no se pueden dirigir hacia el objeto padre. Esa fue la formulación original del complejo Edipo. Posteriormente, algunos analistas, mujeres, especialmente Jan Lambert de Groot, una analista holandesa de Amsterdam, hoy en día de luego fallecida, escribió un artículo donde señalaba que el complejo de Edipo de las niñas tiene 2 fases. Y la primera fase es idéntica al complejo de Edipo de los niños en cuanto a que se refiere a que la niña también en esa primera fase fálica edípica y tiene en esta etapa un componente masculino marcado que se dirige hacia la madre, que está escrito aquí en el cuadrado A de esta lámina, con mayúsculas y 3 signos de más para indicar la importancia de esa constelación. Y en tanto en cuanto esas catexias masculinas se dirigen hacia la madre, el padre es el rival y están capitales, en letras capitales y con 3 menos. Pero como la niña es bisexual, como decíamos, todos los seres humanos son, el aspecto femenino en esa época de la vida no es dominante. En la niña se dirige hacia el padre y la madre es el rival por esas catexias. Y ese es el aspecto negativo de la constelación edípica de esta primera fase, que yo he llamado fálica edípica, para evitar la confusión que existe en la literatura. Como habíamos dicho anteriormente, si la madre por cualquier razón no puede aceptar estas aberturas de la niña, está ausente, está enferma, esquizofrénica, está deprimida, y el padre es el objeto que está accesible, las catexias masculinas se van entonces hacia el padre, y las femeninas que ya se habían ido hacia el padre también aparecen en el complejo invertido, se suman al complejo invertido, y ahí tienen entonces que el padre tiene 4 signos más y la madre, que sería la rival, 4 signos menos. Y lo importante que deben notar es que en ese caso este es el complejo invertido. Pero aunque el padre es el objeto, es decir, cambió el objeto madre hacia el padre, lo hizo desde la posición masculina, que de luego crearía problemas en el futuro. Esa es la primera fase. Todo esto ocurre entre los 2 años y medio y los 5 años de edad. En la segunda fase, que hemos llamado Edipo, la niña
el componente femenino se hace más marcado y se dirige hacia el padre, que en el cuadradito que tiene la letra B en esta lámina representa la constelación positiva del complejo de Edipo. El padre está con 3 signos de más, la madre, que es la rival en esa relación, está con 3 signos menos, y ambos están escritos con letras capitales para señalar el hecho de que este es el aspecto más importante de la constelación edípica. Como decíamos, como la niña también es bisexual, el aspecto masculino, que ahora es mucho menor, cuando se llega a la segunda fase edípica, se dirige hacia la madre, que tiene una cruz, y en tanto en cuanto esas catexias van hacia la madre, el padre es el rival, y como ven está con un signo de más, la madre, y el padre con un signo de menos, y el arro con el símbolo con la flechita es más pequeño que el de la símbolo con la cruz, que representa la feminidad. Como hemos dicho, si el padre, por las razones que sean, no es capaz de promover este tipo de relación con la hija, la niña puede entonces dirigir su catexia femenina hacia el objeto madre, que en este caso tiene 4 cruces, porque se ha sumado a este aspecto invertido que ven en el cuadrito de la letra F. Se ha sumado el aspecto negativo de la constelación edípica que ven en el cuadrito D. Por lo tanto, en el cuadro F, la feminidad es mucho marcada que la masculinidad en esta etapa, y van y producen una catexia hacia la madre, y el padre es el rival. De nuevo, si existen fijaciones que no son raras en esta época de la vida, ocurre, digamos que existe una fijación en la segunda fase al complejo invertido, entonces la niña, a medida que crece, está fijada en una posición femenina, pero su interés es hacia otras mujeres, pero en eso pudiera conducir a un problema significativo del lesbianismo. Después, como discutiremos un poquito más adelante, pero ella entonces sería, o quisiera jugar el papel femenino, y quisiera que otra mujer jugara el papel masculino. En esta época hay muchas fantasías que son comunes. Esto todo, como decíamos, ocurre entre los 2 y medio y los 5 años de edad. Y desde luego, como ustedes saben, los niños en esa época piensan que todos los seres humanos son iguales que ellos, es decir, que sus genitales son exactamente igual que todos los demás niños y adultos. Pero naturalmente pueden hacer observaciones que contradicen esa creencia que es universal. Los niños creen que todo el mundo son como ellos desde el punto de vista de la forma de su organismo y sus genitales, y las niñas creen lo mismo. Ambos se sorprenden cuando ven a un niño del sexo opuesto, es decir, el niño a una niña y la niña a un niño. Se dan cuenta de que el niño tiene algo que ella no tiene, y entonces se ocurren una cantidad enorme de fantasías de distintos tipos para explicar esta diferencia, que desde luego a esa edad tan temprana, desde el punto de vista cognitivo, no saben
que existen dos sexos y que eso es normal. Entonces las fantasías son de distintos tipos y pueden incluir, por ejemplo, la creencia de que tienen un pene oculto dentro de la vagina y que más adelante va a aparecer y ella se va a volver igual desde el punto de vista de su aspecto físico, igual a un niño. Luego, esto está basado en las experiencias cognitivas que ellos tienen. Si ustedes piensan en un clavo en la pared, si lo quitan, el clavo queda entonces un hueco. Y por un mecanismo cognitivo similar, las niñas pueden concluir que alguien se lo quitó, que estaba ahí, pero alguien se lo quitó por la razón que fuera. En ocasiones, si son niños o niñas que se masturbaban, pues con frecuencia piensan que por eso se cayó. Yo les puedo decir que estas fantasías son comunes y que depende de su intensidad y el tipo de fijación en estas diferentes constelaciones edípicas, va a determinar los procesos de la identidad sexual en la adolescencia, ayudado por otros factores, de luego, que intervienen en términos del desarrollo del yo, del super yo, de los ideales del yo y de los ideales del super yo. Pero yo les puedo decir que yo tenía una paciente niña, tenía una hermanita niña y por lo tanto sus observaciones eran que las dos eran iguales. Pero en un momento determinado, cuando era pequeña, un primo que era varón vino y tuvo la oportunidad de ver al primo desnudo y se dio cuenta que el niño tenía algo que ella no tenía. Y entonces tiene que explicar, dado que no entiende de que hay dos tipos de genitales en los seres humanos, dependiendo de si uno es hombre o mujer, tienen que explicárselo de distintas maneras. Y de ahí surgen una serie enorme de fantasías que incluyen que algo se lo quitó o que está oculto y va a salir más adelante. Esta niña, que fue muy impresionada por este fenómeno, empezó a manifestar una conducta muy extraña. En otras palabras, cuando venían visitas o familiares, ella tenía dos series de fotografías. Una de ellas era de ella desnuda y ella venía y se la enseñaba a quien fuera que estaba visitando. Le decía, esta es la forma en que yo luzco ahora, pero más adelante, y entonces sacaba la fotografía de su primo con el pene, decía, yo voy a lucir de esta manera, es decir, como el primito, es decir, el pene le iba a crecer de alguna manera. Esta misma niña tenía, cuando yo la vi que era una adulta, tenía muchas dificultades en sus relaciones con los hombres y se aterrorizaba, casi tenía un pánico cuando veía a una mujer embarazada. Y después de muchos tiempos en tratamiento analítico, se descubrió que esto estaba basado en un evento que ocurrió cuando era pequeña. Es decir, la madre estaba embarazada de su segunda hija y un día cogió un globo y lo puso en la pila de la cocina y lo llenó de agua y el globo se fue expandiendo hasta que en un momento determinado explotó. Entonces esto creó la fantasía en la niña de que el embarazo era el resultado de que los varones se orinaban dentro de las niñas
y por eso le crecía la barriga y existía el peligro de que explotaran. Esta es una de las fantasías sexuales de niños que son extrañas, pero están basadas en su experiencia y sus habilidades cognitivas en esa época. Después del trabajo, en el análisis, todo esto desapareció y ella se pudo casar y tener hijos, etc. Pero todas estas fantasías son comunes y depende en la intensidad de las mismas, la situación que las produjo y los eventos que ocurren posteriormente, y si ocurrió alguna fijación en ese momento o a esa etapa del desarrollo, todo lo cual, como les dije, va a tener una influencia considerable en la adolescencia y en la identidad personal sexual posteriormente, y si hay trastorno de la vida sexual de cualquier tipo, incluyendo el lesbianismo, que tiene muchos aspectos y posibilidades que vamos a discutir posteriormente. Ahora, acuérdense que la niña tiene que cambiar el objeto madre por el objeto padre. Esto es algo que el niño no tiene que hacer. Sus catexia se van hacia la madre y lo único que el niño tiene que hacer después, en la adolescencia y en la adultez, es cambiar el objeto padre por un objeto, el objeto madre, en el caso del niño, por un objeto no incestuoso. Sin embargo, la niña tiene que cambiar el objeto madre de la primera fase fálica edípica de su complejo de Edipo. Tiene que cambiarlo, ese objeto, por el objeto padre. Y tiene que cambiar la posición activa masculina por una pasiva femenina. Que son cosas que el niño no tiene nada que hacer en ese sentido. La niña, de luego, también como el niño en algún momento después de la adolescencia, tiene que abandonar el objeto padre y mover esa casexización objeto del sexo opuesto en los casos normales, no incestuosos, sin embargo. Así que también tienen que abandonar sus identificaciones activas masculinas de la primera fase de su complejo de Edipo, que describimos hace un momento, por la pasiva femenina de la segunda fase de su complejo de Edipo. Y esto va a dar lugar a que lo que originalmente era la envidia del pene se convierte en el deseo de recibir, tener un hijo, que el padre es el que las proporciona. Alguna fantasía temprana del yo de la niña necesita ser modificada. Por ejemplo, decíamos que creceremos más tarde como un niño. El pene está escondido en ese agujero y va a salir, etc. Durante la adolescencia y la adultez, las niñas tienen que combinar y complementar sus varias zonas erotogénicas. Es decir, que el clítoris hay que añadirle la vagina, que en la época primera de la vida no juega un papel significativo y se hace a menos de que haya algún problema como infecciones o que han sido manipuladas inapropiadamente por alguien. Si nada de esto ha ocurrido, generalmente
y la adolescencia con la menstruación, que es la concienciación de la existencia de la vagina y su rol se hace más evidente. De ahí que tienen que combinar y complementar su zona erotogénica. Nada de esto le pasa al niño. Su zona erotogénica, desde el punto de vista sexual, es el pene, y eso no se cambia, no le tiene que añadir nada. Lo único que el niño tiene que hacer es cambiar el objeto madre por un objeto no incestuoso. La homosexualidad de las mujeres parece haber aumentado últimamente, y esto uno se pregunta si es un aumento cierto y cómo se explica, y lo vamos a discutir un poquito más adelante en la conferencia. Otros aspectos importantes son el papel de la menstruación y las identificaciones con la madre. Y mucho de esto depende en cómo la madre se adaptó a la menstruación, qué actitud tenía hacia esto, etc. Y porque la niña se va a identificar con muchos aspectos de la madre en ese sentido. Los cambios corporales durante la prepubertad y la pubertad, que son mucho más significativos, desde luego en las niñas que en los varones, aunque hay algunos cambios en los varones, pero son mucho menores que en las mujeres. Las niñas desarrollan sus senos, la pelvis se hace mucho mayor porque tiene que contener más adelante, durante el embarazo, a los niños, a un niño que va a nacer, etc. También no es raro en las niñas en algún momento durante el periodo de latencia particularmente ver muchas conductas de tipo masculino. Pero esto no siempre tiene implicaciones ominosas, como alguna gente tiende a asumir. Vamos a hablar un poquito acerca de este hecho. Como decíamos, no se debe concluir que la conducta marimacha en las niñas en el periodo de latencia va a tener siempre un desarrollo luminoso en la adolescencia o en la vida posterior. Si observan en los esquemas, las láminas que les enseñamos, notarán que inclusive las niñas que negocian satisfactoriamente la segunda fase, es decir, la fase edípica, y están bien orientadas hacia el feminismo, tienen que lidiar con los aspectos negativos del complejo de Edipo, dada la bisexualidad de la naturaleza humana, y con frecuencia eso produce algunas conductas que son un tanto masculinas. Como decíamos, esa es la razón por la cual algunas conductas marimachas se pueden observar por un tiempo sobre la base de la constelación en el cuadrado E de la lámina que les enseñamos anteriormente. Por lo tanto, todo lo que refuerce los aspectos negativos del complejo, conflictos, defensas, circunstancias ambientales desfavorables, etc., van a aumentar temporalmente esta tendencia, pero sus manifestaciones
serán mucho más benignas y temporales, y los otros avances en las identificaciones femeninas durante la latencia, la prepubertad, pubertad y la adolescencia, dispondrá de todo esto. Es por eso que Helen Dodge, hace muchos años, que había estudiado la homosexualidad femenina extensivamente, pudo decir que muchachas marimachos se conviertan en mujeres dulces y muy femeninas más adelante. Una discusión breve de los peligros y las consecuencias de la adicción a las drogas que puede ocurrir en la adolescencia y producir una serie de problemas y cambios muy destructivos en esa época, incluyendo, influenciando la cuestión de la identidad personal y sexual. Consideremos, por ejemplo, una importante fijación oral que nos puede ayudar a explicar, como verá en un momento, aquellos casos en que la sexualidad adulta está fuertemente influenciada por sus componentes orales, a expensas de los componentes genitales. En casos extremos, tales como en algunas perversiones, los genitales serán reemplazados por la boca como la zona erógena dominante. Similarmente, en algunas mujeres, la principal fuente de placer, gusto y tranquilidad no provienen de la actividad genital en sí misma, sino de las actividades anteriores al coito, o tal vez ser abrazada, sostenida, acariciada, etc. Otros tipos más benignos se muestran, por ejemplo, en la forma adoptada por ciertos síntomas. Piensen en la ansiedad de castración, donde el temor de daño corporal puede expresarse por medio de una fobia de los animales que muerden. Esto señala claramente los conflictos agresivos orales que han contaminado y son la base de la forma de expresión adoptada por la ansiedad de castración. Una ansiedad que proviene de un nivel mucho más alto del desarrollo, el fálico-edípico. En segundo lugar, quiero destacarles un aspecto estrechamente relacionado con el proceso de la adolescencia y tal vez uno de sus mayores peligros. Es decir, la tendencia que hay en esa época de la vida a actuar, en inglés el acting out, y actualizar y poner en práctica las cosas en la realidad de sus vidas. Piensen otra vez en una fijación oral que no es lo suficiente significativa para interferir con el paso a la fase fálica edípica y aún más allá. Dado el actual escenario de las drogas, es concebible que este punto débil de la personalidad pueda llegar a ser particularmente problemático en la adolescencia.
Luego vamos a referirnos a esto un poquito más. ¿Qué es lo que hay que completar durante la adolescencia en términos de la identidad sexual y personal? Y ahí tenemos primero la consolidación de la identidad sexual y personal. Tiene que ocurrir y ocurre generalmente durante la adolescencia. Alguna resolución de los conflictos de dependencia, independencia, adultez, niñez, pasividad, actividad, masculinidad y femeninidad también tienen que ser resueltos. Y también tiene que haber un mejor control de los impulsos pregenitales por medio de defensas como la represión, la sublimación, las formaciones reactivas, etc. También es importante la adquisición de razonables controles sobre los impulsos genitales que naturalmente en la adolescencia se mueve con una gran intensidad y fuerza y tendencia a actuarlos. Hay además que crear bordes más definidos y firmes del yo, del self, un más completo mapa psicológico del cuerpo y del self, el uno mismo, que ahora incluye en las mujeres senos, vagina y útero, con las sensaciones y sentimientos acompañantes. Tales desarrollos le abren lugar al deseo de tener hijos. También una final y más completa separación del adolescente de la dependencia con los padres. Nuevos sentimientos amorosos y deseos sexuales por objetos no incestuosos, es decir, objetos sexuales apropiados. En la adolescencia temprana, esto sirve más bien el propósito de explorar nuevas sensaciones, más que de establecer lazos íntimos, de acuerdo con Kistenbaum. No, déjenme leerles algunos comentarios en este sentido que fueron hechos por Kistenbaum, que tuvo una oportunidad de estudiar intensamente Kistenbaum señaló en el año 1979: ahora que la cultura que rodea a la joven adolescente está proveyéndola con tan pocos límites, a menudo se siente en conflicto la adolescente entre el deseo y la prudencia, de una manera que era rara vez encontrada en la generación de su madre. Eso es un quote de la página 155 de su trabajo del año 1979. Es evidente que algunos de estos cambios pueden verse no solo desde el punto de vista sociológico, pero parecen ejercer influencias importantes en los procesos del desarrollo, en el contenido de lo que es internalizado, en la creación de los ideales del yo, las normas del superyo, las normas del superyo,
por nombrar unos pocos de estas cosas. Hoy en día hay muchos modelos disponibles para las adolescentes, más allá del matrimonio y la maternidad, incluyendo oportunidades para una vida profesional y oportunidades de trabajo en todos los niveles. Como Ritvo en 1977 señalara, estas consideraciones sirven como una transición hacia el lado social del ideal del yo. Ritvo continúa, y esto es una cita: el significado psicológico total de la maternidad también se ve influido por el valor, el reconocimiento y prestigio que la sociedad le otorga a la maternidad. En los tiempos en la fertilidad y la maternidad de la mujer tenían un alto valor económico, su prestigio y su valor dependía en gran medida de su fertilidad. La fertilidad de la mujer no tiene hoy en día ese valor en nuestra sociedad. Tener hijos es necesario para la supervivencia humana en el sentido último, pero en nuestra sociedad no es necesario para la supervivencia inmediata o el bienestar económico, como lo fue en las épocas del pasado. En cambio, los niños son una carga económica hoy en día. Es un factor importante de la revaluación de la mujer, de sí misma y de su lugar en la sociedad. Si estas condiciones permanecen durante un tiempo largo, es posible que tengamos la oportunidad de observar el impacto de los tales factores. La experiencia de la adolescencia con su propia madre, es decir, de las capacidades de sus madres para ser madre y de la forma en que la madre lidiaba con su propia feminidad y la de su hija, son de una importancia primaria. Y si quieren profundizar en todas estas cosas, el trabajo de 1988 referido en el fondo de esta lámina de Dinora Pines, publicado en el Psychoanalytic Inquirer, es de gran importancia. Y eran alrededor de 17 páginas. La cuestión de lograr una identidad personal es muy compleja en las adolescentes. Debido especialmente a la multitud de variables y factores que pueden influenciar la identidad personal. Son una variedad enorme de factores y variables. Estos incluyen, entre otras cosas, la asignación de roles que varían de cultura a cultura y otros factores psicosociales de muchos tipos, tales como objetificando a la mujer a través de la constante evaluación, criticismo,
y sexualización. De nuevo, si quieren profundizar en este aspecto, pueden ver la referencia al final de la página. El dilema de algunos adolescentes está en escoger si fabricarse una imagen de sí misma que obtenga favores de los hombres y seguridad. De nuevo, pueden ampliar aquí en la referencia al final de la lámina. La tendencia general de evaluar a las mujeres con sus aspectos culturales, religiosos, económicos, etc., que aunque en ciertas culturas es un tanto menor de lo que era en el pasado, todavía existe en gran escala. Con frecuencia, como ustedes saben, hay países donde las mujeres se tienen que cubrir completamente, no se les permite manejar automóviles, no se les permite salir a la calle sola, tienen que cubrirse el rostro. En algunos aspectos religiosos, las mujeres tienen que sentarse en un lugar distinto de los hombres y con frecuencia, si están menstruando, no pueden asistir a estas funciones, etc. Todavía todo esto existe en algunas culturas. También las enormes diferencias económicas son importantes. Las adolescentes dependen en gran medida de otros para confirmarse, para validarse y para afirmarse. En la adolescencia, los sentimientos de propia estimación están particularmente relacionados con la apariencia física y con la imagen de uno mismo, reflejada en términos positivos o negativos por la reacción de sus iguales o compañeros. Para ver esto en gran detalle, pueden ver ese trabajo de Dinora Pines. Todo esto es más así en las adolescentes que en los adolescentes, aunque algo similar existe. Las tradiciones de la cultura que aún hoy en día grandemente favorecen a los hombres, inclusive en culturas como las nuestras, en los Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Para muchas mujeres, su identidad personal final tendrá que esperar hasta estar embarazada y tener sus hijos, el parto. Todo esto es, desde luego, de un significado muy importante. Para un estudio más profundo de la complejidad de los procesos envueltos en el desarrollo de la identidad personal en las mujeres, pueden leer este trabajo de estos autores llamado Impedimento en la formación de la identidad en las adolescentes y que fue publicado en Psychoanalytic Psychology, ahí tienen la referencia. Como resultado de todos estos procesos descritos, las adolescentes se mueven a adquirir una identidad sexual y personal, tomando pasos significativos en la
consolidación de esas identificaciones e identidades. Ya le hice algunos comentarios de Ritvo y de Kestenbaum, que son significativos y además importantes. Voy a ver si encuentro. Hablando de los cambios que han ocurrido en la cultura, especialmente en nuestra cultura, hay que insistir en el rol que algunos de estos cambios juegan en todos estos procesos de desarrollo. Como decíamos, las nuevas funciones y una mayor participación de las mujeres en trabajo, en la política y los negocios pueden explicar sobre la base de más oportunidades las conclusiones de Simon en 1975, que señaló que ha habido un aumento en las detenciones femeninas. Y este está basado en informes del FBI de los Estados Unidos en 1972, y el aumento de estas detenciones ocurrió en las áreas de malversaciones, fraudes y falsificación. Sutherland y Cressy en el año 60 habían indicado que las tasas de criminalidad para las mujeres se acercaban a las de los hombres en los países en que ellas disfrutan de más oportunidades, de libertad y de igualdad con los hombres. Esto es cierto, por ejemplo, de los Estados Unidos, Australia y Europa Occidental. Lo contrario es cierto en países como Argelia y Japón, donde las mujeres tienen un papel más subordinado y están más controladas. Rosenthal, en el año 79, describió la situación claramente, diciendo, y esto es una cita, el conflicto interno y externo generado por la interrupción normal de la pubertad, además de la ambigüedad de los nuevos roles, crean problemas de identidad complejos para las niñas, tal vez más intensas que para los niños en la actualidad. Final de la cita que aparece en la página 504. Vamos ahora a hablar de algún conflicto en las adolescentes, las mujeres, pudieran contribuir al desarrollo homosexual. Esta es la fantasía inconsciente, de la cual ya hablamos un poco, de poseer un pene con sus muchísimas variaciones. Esta fantasía es inconsciente, muy importante, de poseer un pene, con las variaciones, que aunque estas variaciones no sean visibles,
en ciertos momentos van a aparecer más tarde o más temprano, o que el pene está oculto en la vagina, por ejemplo, puede dar lugar a diversas disfunciones sexuales, miedo a las relaciones sexuales, vaginismo o en casos más extremos, una negación total de la feminidad y posiblemente la homosexualidad y el transvestitismo. Otro factor importante es la fijación de la fase fálica edípica a la madre que no ha sido modificada. Si esta fijación es intensa y ciertos factores y rasgos del yo ideal, del super yo ideal, prevalecen en una cierta dirección, esto puede, sin lugar a duda, generar la posibilidad de una posición homosexual en las mujeres. There is a question del rechazo masivo y traumático de la feminidad de la niña por el padre, que como ya les dije con frecuencia, está relacionada con el complejo de Edipo del padre invertido, que por lo tanto tiene fantasías inconscientes sexuales con la niña, que son conflictivas y llevan a que no pueda aceptar las cosas de la niña en relación con su interés en el padre. A veces también existe el problema del abuso sexual. Otro factor es una clara traumática y reacción hostil a las señales del feminismo de la hija. Cuando la madre ve a la hija como una competidora por el amor del padre, de su esposo. Identificaciones durante la fase fálico-edípica con un padre que es violento, aterrorizante y sadístico es sumamente importante. Esto es en muchos casos una forma de identificación con el agresor y ayuda a la niña, ahora adolescente, a controlar el terror del temido padre y de otros hombres. Un fuerte deseo por un hijo varón, por uno u otro ambos de los padres, pudiera jugar un papel en el desarrollo homosexual. La ausencia del padre o de una figura sustituta aceptable del padre puede crear la situación en donde la niña permanece fijada a la madre, por ejemplo, con las naturales consecuencias. La ausencia de la madre o de una figura sustituta de la madre aceptable puede identificarse entonces con el padre y carecer de las identificaciones femeninas que son necesarias para la identidad sexual apropiada. Kaiser y Schaffer, en base de observaciones hechas en una sala de psiquiatría, dividieron a las adolescentes homosexuales en tres tipos: adolescentes agresivas, peligrosas, masculinas, que llevaban cuchillos escondidos, etc. El segundo tipo eran adolescentes que exteriormente eran pasivas. Y el tercero eran adolescentes completamente mal adaptadas, que rechazaron
el papel femenino desde su infancia. El primer tipo se volvieron agresivas, violentas y en todos los sentidos la contraparte de varones rapaces en la adolescencia o aún inclusive antes de la adolescencia en sí misma. Su comportamiento, según estos autores, estaba destinado a expresar su rechazo de su feminidad, a la que veían con odio y miedo. En juxtaposición a lo anterior, había un tremendo deseo de vivir como si ellas fueran realmente hombres y poseyeran un pene, obligando a otras chicas a adoptar un papel pasivo y literalmente amenazando violarlas con los cuchillos. Ellas caminaban vestidas como hombres y hablando en formas masculinas. Muchas de esas niñas tenían otras formas de patología, incluyendo absentismo escolar asociadas con la homosexualidad. Algunas habían ya sido arrestadas por asaltos, robos o atracos y por forzar relaciones sexuales con otras chicas. Estos autores comentaron además que esta niña tenía padres violentos que abusaban de las madres o habían visto a sus madres abusadas por otros hombres. La única manera de tener más certeza en cuanto a qué era lo que motivaba en estas adolescentes las conductas que ellos, estos autores, describieron, sería averiguando la naturaleza de las fantasías sexuales utilizadas por ellas durante la masturbación o durante sus fantasías eróticas. Eso revelaría la verdadera naturaleza de su posición sexual como activa masculina o pasiva femenina. Lo mismo sería cierto si pudiéramos determinar con precisión cuáles son las actividades sexuales que en realidad le dan al paciente la mayor satisfacción y gozo. Sin esos conocimientos, tendríamos que considerar una alternativa posibilidad que existe a pesar de las severas manifestaciones clínicas. Estas conductas también pudieran ser un reforzamiento defensivo que resultan de los conflictos de los aspectos negativos de la constelación edípica en una chica que alcanzó la segunda etapa, la segunda fase, es decir, la edípica, en los cuadrados D y E que ya les enseñó. Esto es, por supuesto, un nivel mucho más alto del yo y del desarrollo que se había alcanzado en la fase anterior. Pero si esto fuera el caso, más tarde o más temprano encontraríamos la evidencia de un nivel de organización y desarrollo más alto. Por ejemplo,
Si pudiéramos obtener el contenido de la fantasía sexual de estas adolescentes durante la masturbación o ensoñaciones, no debería sorprendernos el encontrarnos con que ahí ella juega un papel pasivo femenino por los hombres, a pesar del hecho de que la conducta manifiesta es solo en la dirección opuesta. En cuanto a su comportamiento agresivo, violento, cruel y sádico hacia las otras niñas que ellas eligen como objetos, la historia de su desarrollo en la forma limitada en que está disponible sugiere la posibilidad de una identificación con el agresor, el padre sádico, en la etapa fálica edípica, es decir, en la primera fase del complejo edipo de la niña. Otra posibilidad que habría facilitado la tal identificación sería la existencia de una fijación sádico-anal en la relación preedípica con la madre. Pero en este respecto, la historia, tal como la presentan estos autores, es vaga, aunque sugestiva. El segundo tipo descrito por Kaiser y Schaffer, el de una dulce, suave adolescente homosexual, pasiva femenina, por necesidad, cae en la segunda etapa edípica, es decir, el cuadrado F. Su problema es que no pudo sustituir a la madre como objeto por el padre. Sin embargo, su posición básica es pasiva femenina normal, solo que ella quiere jugar ese papel con una mujer, no con un hombre. La historia de su desarrollo puede explicar fácilmente por qué, a pesar de su avanzado desarrollo en otras áreas, no pudo hacer el cambio del objeto madre por el objeto padre. Un padre que rechaza los avances femeninos de la niña, pero por lo demás es un buen padre, se puede vislumbrar en algún lugar en este cuadro. O tal vez fue una madre que resentía la competencia de la hija por el padre y otra figura masculina, pero que por lo demás era una buena madre. Y esto puede haber jugado un papel también. O incluso una combinación de ambos factores. O quizás una madre inconscientemente seductora de la chica, pero que quiere que su hija logre una posición pasiva femenina y una vez ahí la retiene como un objeto de amor. El tercer tipo descrito por Kaiser y Schaffer fue el del grupo militante que se negaba a aceptar su condición de mujeres y, aunque no psicóticas, exigían a veces a gritos ser aceptadas como hombres. Habían querido ser varones desde sus primeros recuerdos, disfrutando de vestirse con la ropa de varones y negándose a ponerse ropa femenina. No infrecuentemente, en su tardía adolescencia, fueron detenidas por ser transvestistas. Ellas quieren ser tratadas como hombres, expresando abiertamente sus fantasías de vivir su vida como hombres. Ellas no se convierten en caricaturas de los gestos masculinos, sino que caminan, hablan y gesticulan como un hombre sin rastro de feminidad. Muchas entre ellas son transexuales y le gustaría ser provistas de genitales masculinos.
Algunas describen su condición como la de un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. De hecho, algunas entre estas últimas van tan lejos que rechazan la homosexualidad abierta en base de que anatómicamente son mujeres y consideran las relaciones homosexuales inadecuadas y vulgares. Este subtipo no quiere ser una mujer homosexual jugando un papel masculino. Ellas quieren convertirse en un hombre y luego satisfacer a una mujer. Esta es la lámina que ya vieron y aquí pueden ver el papel que fijaciones en estos distintos lugares puede jugar. Por ejemplo, en la primera fase fálica díptica, en la parte izquierda de la lámina, si existe una fijación a la madre en el cuadrado A, que es el complejo de Edipo positivo de la primera fase. El padre es el rival y esta relación en ella es desde una posición que es masculina. Si esta fijación es intensa, marcada y el yo es sintónico y los ideales en super yo también son benignos en relación con estas conductas, como ocurre con frecuencia en la cultura y las generaciones actuales, entonces esta mujer puede convertirse en una homosexual que juega un papel masculino con otras mujeres. Es decir, sus objetos son mujeres homosexuales, pero con las cuales ella juega un papel masculino. En el caso de la segunda fase, si miran en el cuadrado F, por ejemplo, ahí tienen que la madre recibe las catexias femeninas de la niña y el padre es el rival. Si la fijación aquí es sumamente intensa, lo que van a ver es desde luego una mujer homosexual, pero es que es pasiva y quiere que otra mujer juegue el papel masculino con ella. Pero sus objetos son mujeres que son homosexuales capaces de jugar el papel del hombre con la mujer. Finalmente, déjenme decirles unas palabras en relación con si la homosexualidad ha aumentado. Y hay mucha gente que cree que sí, que ha aumentado y que la razón para eso es que las culturas actuales se han hecho mucho más receptivas a todos estos problemas de transvestitismo, homosexualidad, etc. Que quiere decir que ciertas restricciones y conflictos que existían en el pasado en términos de conflictos con el yo y el superyo en términos de conducta de este tipo, son hoy en día menos problemáticas para algunas personas en particular y por lo tanto quizás puedan explicar el aumento de la homosexualidad en las mujeres. Eso es lo que teníamos para hoy y le doy las gracias por su atención
Si tienen preguntas pueden dirigirlas al centro. Y aquí tienen otra información sobre el Carter Jenkins Centro, que tiene muchos programas de cuestiones de salud mental y pueden ver y descargar sin costo para ustedes en el webpage, en esa dirección que le damos ahí. Gracias.